Estimados amigos, amantes de la literatura, estudiantes del grupo educativo El Pardo, mis alumnos, hoy he querido presentarles a ustedes una de las obras más famosas de la literatura universal. Una obra de la que se ha hablado mucho y que en este momento, a pesar de lo escrita hace tanto tiempo, tiene muchísimas cosas vigentes. Esta obra la escribió un señor que se llama Dante Alighieri. Él es italiano, nació por allá en Florencia, la ciudad más importante de Italia, en el año de 1265 y murió en el año de 1321. Él fue poeta, fue técnico de la literatura, fue filósofo y fue un gran pensador político. Considerado una de las grandes personalidades de la literatura universal. De él no se conocen sus estudios, pero por la erudición de sus obras, por el manejo del idioma, por los grandes conocimientos de la historia y de los conflictos universales de su época, uno tiene que entender que es una persona bastante ilustrada. En el año de 1274 conoce una mujer, Beatriz, y empieza a amarla, pero en una forma portentosa, aunque no tienen ningún contacto. Vea usted, él se casó con una señora que se llama Gemma di Manetto Donati y tuvo 4 hijos. Pero Beatriz es importantísima dentro de la obra porque es tal vez la mujer que lo inspiró, que lo llevó a escribir esta majestuosa obra. Él fue defensor de la unidad italiana, fue político, luchó y le tocó irse de Florencia y vivir en el exilio. Después el gobierno lo perdonó y él podía entrar a Florencia, pero lo iba a tratar como un criminal. Y dijo, yo no vuelvo. Vivió en Verona y en París. Después de que él murió, pues ahí sí, los florentinos pidieron sus restos para llevarlos a Florencia. ¿Qué escribió? Que una obra maravillosa que se llama La vida nueva, donde narra su inmenso amor por Beatriz, la elocuencia en lengua vernácula, y la obra que vamos a hablar hoy, La Divina Comedia, que es la obra tal vez más importante de él. ¿Qué podemos decir? Es una obra un poquito complicada porque es un viaje que él hace y va para el cielo. Pero para llegar al cielo tiene que atravesar por el infierno, subir al purgatorio y llegar al cielo. Es una obra de un viaje extraordinario, un viaje maravilloso y un viaje con portentísima imaginación, a pesar de que los hechos pues ya estaban descritos. El infierno lo compuso por allá en el año de 1304 hasta 1307, es decir, duró 4 años escribiendo la parte del infierno. El purgatorio de 1307 a 1313, 6 años describiendo el purgatorio. Y el paraíso, el cielo, de 1313 a 1321. Luego es una obra que que para escribirse duró más de 15 años. Dante llamó su obra la comedia, porque tiene un final feliz, como lo vamos a ver. Pero un escritor italiano famosísimo, que es Giovanni Boccaccio, que escribió el Decamerón, dijo no, esa obra no debe llamarse la comedia, esa obra es la Divina Comedia. Y de ahí en adelante la conocemos como la Divina Comedia. Es una obra monumental, es un poema épico, una epopeya, y está escrita en versos, heptasílabos, con una rima alterna. De tal manera que para leer la obra en versos, yo leí un poco con la traducción de un señor Mitre, supremamente complicada. Pero hoy ya la obra la venden ya, digamos, narratizada, en donde uno como lector puede entender mejor toda esa simbología del lenguaje
dantesco de Dante. Este señor narra en su obra o recoge en su obra conocimientos de los antiguos clásicos hasta el mundo de la Edad Media, su fe, su religión, su mitología, su cuestión moral, filosófica. Por lo tanto, es un lenguaje riquísimo en figuras, en símbolos y en referencia de personajes históricos y mitológicos. Ha sido traducida a 25 lenguas y además ha servido como elemento influenciador en muchas obras que se han escrito. La estructura de la obra es interesante, maneja mucho el número 3 y los números múltiplos de 3. La obra la divide en su estructura en 3 grandes partes de su viaje: la ida al infierno, el purgatorio y el cielo. Y cada una tiene 33 cantos, número 3, múltiplos de 3, 99 cantos, más una que le agrega al final, serían en total 100 cantos. El infierno tiene 9 círculos, el purgatorio tiene 7 y el cielo tiene 9 especies de terrazas. Hay 3 personajes principales. Uno, él mismo, su autor, Dante, que representa a la humanidad, al hombre, a la tentación, al pecado, lo que somos nosotros los humanos. Beatriz, su amada, que representa la fe, la belleza, y que como había muerto estaba en el paraíso, y él, por supuesto, tal vez va a buscarla allí. Y Virgilio, un poeta latino, que lo acompaña, lo guía en la ida al infierno y al purgatorio. No puede subir al cielo Virgilio. Virgilio estaba en el limbo, pero lo conduce hasta el purgatorio porque era pagano. Bien, ¿qué más? Les digo también el paraíso. El paraíso, el cielo, es el saber, la ciencia divina. El infierno es la representación de un hombre frente a sus pecados y sus castigos terribles que sufre por haber cometido los pecados. Y el purgatorio es como una lenta purificación, es como ir expiando los pecados y se puede llegar al cielo. Los personajes que están en el infierno quedan en un círculo y de ahí no se mueven. En cambio, en el purgatorio, en la medida que van solucionando sus problemas de pecados, van ascendiendo hasta llegar al cielo. Y en el cielo también están eternamente, no pueden avanzar de un lado al otro, pero desde los que están desde la primera terraza hasta la última, tienen la felicidad plena. Esa es más o menos la estructura de la obra. Se considera una obra maestra universal, y él se nutrió de la literatura cristiana, como dije, de la mitología. Y aquí hay una frase que quiero, antes de empezar a hablar de la obra, lo dijo Jorge Luis Borges, que la Divina Comedia es la obra más perfecta de la humanidad. De tal manera, estimados estudiantes y estimados amigos, que aunque esto cuesta trabajo leerla, yo sucintamente voy a darles un resumen para que ustedes alguna vez tengan la oportunidad de maravillarse con la tremenda imaginación de Dante Alighieri. Empieza a hablar del infierno. Él se va un día antes del Viernes Santo, que nosotros llamamos el Jueves Santo. ¿Y qué es el infierno? El infierno, imagínense un cono, y que tiene 9 círculos. 9 círculos. Y el último círculo llega hasta la mitad de la tierra, hasta el centro de la tierra. Allá está Satanás. Pero empecemos por el primer círculo, por los primeros cantos, donde él se pierde. Se pierde en una selva y es atacado por 3 lobas. Ojo, el número 3. Por 3 animales. Una loba que representa la avaricia, una pantera que representa la lujuria y un león que representa la soberbia.
Se encuentra con el poeta Virgilio y Virgilio le dice: yo te acompaño. El sitio de vida de Virgilio era el limbo, ya hablaremos de eso. A veces él no quiere continuar al ver tantas cosas, pero Virgilio lo insta a que asuma el viaje. Encuentran primero unas almas donde están allí los tibios, la traducción, que son personas que no son buenas ni malas, no son buenas ni son malas, pero sufren un castigo, que son mortificados por las avispas que los están picando constantemente. Está una laguna, la laguna de Aqueronte, y Caronte es como el barquero, el que lleva las almas al inframundo, al infierno. Y llegamos al primer círculo del infierno. Recuerde que el infierno tiene 9, este está arriba. Luego bajan al segundo, tercero, hasta llegar al 9. Las almas están en cada círculo y sufren eternamente, no pueden movilizarse. ¿Y qué encuentran en el primer círculo? Vamos a tratar de resumir. En el primer círculo está el limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo es un sitio donde las almas no sufren mucho, no tienen, digamos, castigos físicos, pero como son almas que no fueron bautizados, están allí y el sufrimiento es no ver a Dios, pero no sienten dolor, tal vez la nostalgia de no tener a Dios con ellos, porque no murieron bautizados. Nosotros aquí en Colombia vemos que a un niño, si está muy enfermito, lo primero que hacen los padres es llevarlo a bautizar para que no se vayan a esta parte del infierno que se llama el limbo. Ese es el primer círculo. Ahora les cuento una cosa. Dante hablaba con las almas. Le hablaban, le decían, si sufrían mucho, le decían: por Dios, díganle a mi familia que no haga lo que yo hice porque aquí es terrible. Llegamos al segundo círculo. Allí están los lujuriosos, los hombres que el sexo lo emplearon en una forma indebida. Y allí se encuentra con Cleopatra, con Helena, con Aquiles y con París, personajes de la Ilíada. Recuerden que Cleopatra fue una reina que tuvo muchas andanzas, amante de un emperador romano. Helena de Troya, que fue raptada o se fue enamorada de París. Aquiles, que también tuvo tus desvergonzadas acciones sexuales. Y las almas lujuriosas están como en una parte donde hay mucho viento, y el viento las coge y las estrella. Ellos se estrellaban contra ellos mismos, contra las paredes, y les salían sangre y el dolor era terrible. Y así están durante toda la vida, porque en la vida se dejaron llevar por los vientos pecaminosos del sexo. Así están castigados los lujuriosos. Pasamos al tercer círculo. En el tercer círculo está un personaje que aparece como con 3 cabezas de perros. Se llama Cerbero. Lo llaman cancerbero. Muchos periodistas deportivos aquí en Colombia al portero le decían cancerbero, haciendo alusión a este personaje que cuidaba la puerta de un círculo del infierno. Pero cancerbero era el personaje mitológico con 3 cabezas de perro. Allí están los golosos, los que comen mucho, los que viven de la gula, en el pecado de la gula. Y ellos están comiendo una masa terriblemente sucia, horripilante, podrida, hedionda. Y les toca comerse eso. Y soportar lluvia de granizo, un granizo fuerte, grueso. Y Cerbero, el cancerbero, los desgarra con sus uñas, con sus dientes. Y entonces están sanguinolentos, comiendo podredumbre. Así se castiga en el infierno a los golosos. Círculo cuarto. En el círculo cuarto están los avaros, aquellos que cometieron el pecado de la avaricia, los derrochadores. Y entonces allí Satanás los pone a cargar sobre sus pechos grandes pesos. Terrible.
y ellos toda la vida, eternamente caminando con unos pesos que no pueden soportar, que los hace gritar, que los hace llorar eternamente. Así sufren los avaros en el infierno. En el círculo quinto, más abajo, están los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los que viven con ira, con soberbia, los que no respetan a los demás. Allí está la laguna Estigia. Recuerden ustedes que Estigia está fue donde se lavó Aquiles para que quedara invulnerable. Y allí, entre ellos mismos, estos iracundos, como les gustaba la pelea y pelear, chocan contra ellos mismos, se sacan sangre, se hunden en una laguna y sufren eternamente allí los soberbios. En el círculo sexto están los herejes, y estos están como en unos sepulcros ardientes, y había lluvia de fuego, y toda la vida el alma soportando el calor, el quemarse eternamente. Y había, como les dije, ríos de sangre ardiendo, ríos de color rojo, pero totalmente ardientes. Allí se encuentra Alejandro Magno. Ya se había encontrado en el primer círculo a Homero, a Sócrates, estaban allí. Y allí encuentra Alejandro Magno. En el círculo 7 están los violentos. Esas personas que en la vida fueron violentas. Por ejemplo, los homicidas, los que matan a otro. Los suicidas, los que son violentos con ellos mismos. Los que son violentos contra Dios, contra su familia. Por ejemplo, los suicidas, los que se matan a sí mismos, se convierten como una especie de árboles y van deambulando, caminando por el infierno, y de pronto son atacados por arpías o se caen y los brazos de las ramas se rompen y son como sus brazos y empiezan a botar sangre. Y van caminando sanguinolentamente por todos sitios. A veces se les cae inclusive la cabeza y la cogen entre sus manos y van caminando a ciegas por el infierno. Así sufren los suicidas en el infierno. Los blasfemos, los que hablan contra Dios, están en un desierto con arenas ardientes y les caen lluvias de fuego. ¿Qué más les digo? Pasamos al círculo número 8. En el círculo 8 están los fraudulentos, los que hacen fraude, los ladrones, los pícaros, los que engañan. Y se me olvidó decirle que en este viaje que hace Dante, allá encuentra papas, sacerdotes en el infierno. Inclusive el sepulcro de San Bonifacio, del Papa Anastasio, lo encuentra allí en el círculo número 6. Pasemos al círculo octavo, fraudulentos, engañadores, ladrones. Están los proxenetas, que son castigados directamente por los demonios, toda la vida, eternamente, sufriendo el castigo que le dan los demonios. Los aduladores, esas personas que siempre se la pasan adulando y todo lo consiguen a través de chismes, pues ellos están allí en el infierno. ¿Y saben a dónde los manda el demonio? A una especie de río lleno de excremento, de caca, de suciedad. Y la caca les daba hasta el cuello. Y a veces pasaba una especie de máquina y ellos les tocaba meter la cabeza dentro de los excrementos para que no fuera cortada. Así están los aduladores en el infierno por secula seculorum. Los falsos profetas, esas personas que hablan del destino, que hablan del futuro, también son castigados en el infierno. Y el castigo es voltearle la cara hacia atrás. No los dejan mirar para adelante, ellos miran hacia atrás, porque en la vida miraron para adelante para engañar a la gente. Ahora miran hacia atrás y no pueden profetizar absolutamente nada. Los políticos corruptos, oigan bien, los políticos corruptos están en el infierno. Yo creo que aquí de Colombia irán muchos.
¿Y cómo están? Inmersos en una brea ardiente. Están todos los políticos corruptos, los gobernantes corruptos. Están en el círculo octavo. Y hasta cuando llegan al círculo noveno, al último, allí está Satanás. Y vean, está en hielo. Allí el castigo no es tanto el fuego, sino el hielo. Coja en la mano un bloque de hielo y téngalo 3 minutos. Ahora usted desnudo, inmerso en grandes bloques de hielo, pues el castigo es terrible. Y Satanás tiene el cuerpo casi cubierto de hielo, congelado, con unas alas de murciélago. Y tiene como 3 cabezas, donde la una se está comiendo a la otra. Y sale sangre. Y allí están los pecadores más terribles. ¿Y saben cuáles son los pecadores más terribles? Los traidores. Los que traicionan a sus amigos, traicionan a la patria, traicionan a su familia y traicionan a Dios. Y Satanás los tiene allí, congelados. Y del pecho de Satanás salen 3 cabezas llenas de sangre. En el medio está la cabeza de Judas, ese apóstol que traicionó a Dios. Y a los lados está Bruto y Casio, que traicionaron y causaron la muerte de su padre, de Julio César, que son como los 3 grandes traidores de la humanidad. Satanás llora, babea, con 3 bocas, y es terrible la escena, imaginársela uno. Este es el infierno de Dante.